Hola a todos. Bueno, con este sexto vídeo iniciamos esta segunda etapa de Imago Mundi. A los que os acabáis de incorporar, pues os recomiendo que, bueno, dentro del grupo de Facebook echéis un vistazo a los otros vídeos para un poco entrar en contenido, ¿no? Tener ahí más ese bagaje. En el primer ciclo hemos trabajado mucho sobre las imágenes internas, sobre lo que podríamos entender como la vida psíquica, la vida anímica, es decir, aquello que vivimos internamente y que precisamente es lo que orienta y lo que moviliza pues, nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros desarrollos en diferentes campos. Así que hemos estado como atendiendo a esta realidad anímica que se manifiesta muchas veces en forma de fantasía, de imaginación, de sueños, de pulsiones internas, como esa mitología personal, ¿no? que a veces es inconsciente, y el hecho de que podamos trabajar sobre ella y plasmarla, expresarla y ir como dándole rostro a esas figuras que nos habitan, a esos lugares, a esos estados que transitamos, pues atrae la conciencia, permite como que vayamos comprendiendo mejor desde dónde funcionamos y hacia dónde podemos como abrir nuestro cauce. Uno de los objetivos principales de los talleres, y que es una práctica base para que se entienda también lo que vamos a proponer, es el desarrollo de nuestra expresión. Es decir, todos nos expresamos verbalmente, todos en algún momento tenemos que escribir, todos nos expresamos gestualmente, emocionalmente, cognitivamente, y lo que se pretende desde los talleres es como desencauzar o potenciar esa expresión, es decir, como llevar nuestra palabra más allá de por donde normalmente se mueve, ¿no? Llevar nuestra gestualidad, nuestra expresión gráfica más allá. Es decir, abrir como campos de exploración, abrir como focos, ¿no? Diferentes perspectivas desde las que nos obliguen de alguna forma a escribir desde otro sitio, a expresarnos desde otro sitio, a observarnos desde otro lugar, a observar cosas que a lo mejor normalmente pues pasan desapercibidas, aunque pasen desapercibidas y sean como inconscientes, son las que determinan pues bueno, nuestros cursos, nuestros estados de ánimo. Es decir, es como lo que está precisamente en la base. Así que entender que con independencia de las propuestas que vayamos haciendo, lo que se pretende es como que desarrollemos nuestra expresión. Es decir, que escribamos, que dibujemos, que fotografiemos, que usemos, que construyamos imágenes, que nos adentremos en una práctica que nos va a permitir expandir nuestra sensibilidad. Porque el sentido que tiene el sacar mi expresión verbal, mi escritura de los cauces habituales y poder como escribir más allá, es decir, que mi escritura sea conducida por otra percepción, es precisamente esto. Hay una relación estrecha entre lo que somos capaces de expresar y lo que somos capaces de percibir. Había una frase emblemática de Wittgenstein que decía que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje. Dicho de otro modo, decía, aquello que podemos llegar a experimentar está como reducido a lo que podemos llegar a contarnos. ¿Por qué? Porque lo que podemos llegar a sentir, a experimentar, está vinculado precisamente a este autorrelato. Es decir, la percepción no es algo pasivo, nunca, ¿no? Aunque esté funcionando en automático y ni siquiera nos planteemos y directamente percibimos cosas, pero lo que percibimos es lo que internamente nos estamos contando. Es decir, nuestra forma de percibir un lugar, unos árboles, tiene que ver con la educación que hemos tenido sobre lo que es la naturaleza, o con nuestra experiencia de la propia naturaleza, lo cual determina el modo en el que todo eso nos llega, ¿no? Entonces hay una relación estrecha
entre lo que podemos llegar a experimentar y lo que podemos llegar a expresarnos, ¿no? a contarnos a nosotros mismos. Por eso el hecho de desarrollar nuestra expresión, de sacarla de sus cauces convencionales, de los habituales, donde normalmente nos movemos, donde normalmente pensamos, donde normalmente nos expresamos, extenderla más allá, catapultarla, lo que consigue es precisamente un desarrollo de la percepción. Hay una percepción que podemos llamar sutil, que se expande, que se propaga a través de nuestra propia escritura. Y cuando digo escritura, me refiero no solo a la escritura en el sentido, es decir, lo refiero a un nivel simbólico. Es decir, escritura es lo que digo cuando hablo, escribo, es lo que, bueno, lo que hago. Cada acción, cada proyecto es una forma de escritura, cada gestualidad en la que me encuentro, cada maniobra vital es una forma, un desarrollo de escritura. Y entender esto, entender que toda acción, todo desplazamiento, todo proyecto, toda empresa que encauzamos es es como si fuese una línea de escritura que abrimos, una línea de vida, de experiencia. Nos permite entender la importancia de este desarrollo de nuestra capacidad de expresión. Es decir, eh, lo que no somos capaces de contarnos no podemos verlo, no podemos llegar a percibirlo. Por eso es importante permitir que la intuición, que dejarnos llevar por la escritura, para que a través de la escritura se cuele algo que nos permita ver más allá, ¿no? Hay muchas técnicas que se han empleado para permitir como que el inconsciente hable a través de la escritura, y entre los surrealistas, por ejemplo, pues tomaron técnicas de los espiritistas del siglo XIX, ¿no? Y bueno, también los psicólogos, ¿no? Que tenían que ver con lo que se conoce como escritura automática, y que precisamente consiste en permitir que sin plan premeditado me pongo ante una hoja y dejo que la mano fluya y empiezo a escribir todo lo que me venga, sin juicio, ¿no? Es decir, estas son técnicas que permiten como que una cantidad de material psíquico, de material inconsciente empieza a salir, y que luego al releer, ¿no? podamos como extraer cosas. Con esto deciros que, bueno, el sentido de cada propuesta, cada semana, cada lunes, vamos a lanzar un vídeo como este, y aparte haré otra publicación con materiales que complementen, con enlaces o con fotografías, y un texto donde se describa la propuesta. Es decir, cada lunes lanzamos la propuesta, y cada propuesta lo que pretende es como que sintonicemos o activemos una manera especial de mirar, una manera de funcionar, de percibir, de sentir, que nos va a sacar de nuestra manera habitual de pensar, sentir, ¿no? Que suele ser normalmente más pragmática, más de resolver lo que entendemos por cosas prácticas, ¿no? Por lo que entendemos por necesidades materiales. Y que precisamente esta salida, ¿no? que cada una de las propuestas que vamos a hacer nos moviliza, ¿no? Nos lleva a observarnos desde otro terreno. Eso es lo interesante, en la medida en que empezamos a observar desde fuera de nuestra zona de confort, es decir, desde fuera, desde donde solemos pensarnos y percibirnos, ¿no? Y empezamos a observar desde otros sitios, hay algo que empieza a suceder y que se retroalimenta desde nuestro proceso de expresión. Es decir, en la medida en que percibo, expreso. En la medida en que empiezo a captar algo, intento registrarlo. Lo escribo, lo dibujo, lo esbozo, o dejo que eso me lleve hacia algo. Y en la medida en que me dejo llevar y permito que esa expresión surja, empiezo a percibir en mayor profundidad eso que estoy empezando a vislumbrar, captando o experimentando. Es decir, esta es la dinámica genérica, ¿no? Desde la que nos vamos a mover. Así cada propuesta que
que nos introduce en un punto de vista, lo que permite es como que empecemos a observar en nuestro día a día y que esa observación seguida, es decir, dejemos que genere una expresión que puede ser escrita, puede ser sonora, puede ser gestual, puede ser de cualquier ámbito, permitamos que esa expresión salga, que esa expresión emane, y en el curso de esa expresión, es decir, veremos cómo se va retroalimentando nuestra propia percepción y se va amplificando a través de la expresión. La expresión es una forma de ver, es decir, salimos de cómo se nos ha transmitido lo que es la expresión, que parece que expresar tiene que ver con representar algo que ya existe, para nada. Es decir, la expresión lo que hace es generar algo, y claro, se genera algo porque según el modo en el que estamos acostumbrados a expresarnos, hay una naturaleza, hay una condición de las cosas que se manifiesta y que corresponde a ese curso de la escritura. Por ello uno de los ejercicios de base que siempre recomiendo en los talleres y que vuelvo a acentuar, es como que iniciemos un trabajo de campo, un trabajo diario, ¿no? Que intentemos, hablo siempre de un cuaderno, de una carpeta con hojas, de, no sé, el formato que sintáis, que queráis, pero es también la posibilidad, este vídeo, ¿no? El inicio de unos talleres, de un ciclo, es también la posibilidad de iniciar algo, ¿no? Tomar este momento como algo especial, como un momento en el que vamos a comenzar a abrirnos hacia algo, es decir, entonces permitir que esa sensibilidad y que esa atención empiece a florecer justo desde ya, desde este momento, y marcar ese momento fundacional para nuestra expresión y para nuestro curso de vida, marcarlo con el coger, tomar un cuaderno, construir una carpeta, diseñar algún tipo de elemento que nos va a permitir archivar lo que vamos a ir produciendo durante los próximos días. Hablaba antes de un trabajo de campo, que es lo que vamos a ir guardando, archivando en esta carpeta o en este cuaderno, y ese trabajo de campo que va a tener que ver con lo que cada semana, ¿no? Con la propuesta que os lance, y a lo que os invito es que intentéis todos los días mantener esa atención de alguna forma en nuestro día a día, sin tener que dejar de hacer lo que normalmente hacemos, pero sobre todo dedicar algún momento del día, en la noche, no sé, cuando cada uno sentirá cuando es ese momento, dedicarlo a escribir, a dibujar, a esbozar, a doblar papeles, a lo que nos surja. Es decir, dedicar un momento del día, aunque sea breve, pero intentar como tener esa disciplina, porque eso va a ir potenciando precisamente el tipo de percepción al que estamos aludiendo. Así que este es el trabajo de campo, como ese constante autoobservación que impulsa una manera de expresión diferente, ¿no? Nos permite enfocar algo y como desde nuestra expresión revinculada, ¿no? O reconducida como una vía de percepción sutil, desde nuestra expresión escrita, nuestra expresión gráfica, sonora, gestual. Es decir, vamos a ir abriéndonos, vamos a ir como palpando algo. Este es también el artista como figura, como prototipo, si queréis, es la persona que es decir, porque todos nos expresamos. El arte trabaja con la expresión, con el discurso. Así que el artista lo que hace es que dedica su vida al desarrollo de su propio discurso, al desarrollo de su propia percepción a través de su discurso, a través de sus dispositivos, a través de sus mapas, a través de sus proyectos. Es decir, el artista es aquella figura que comprende que la expresión no es simplemente la representación de algo que ya existe, que esto es el cuento que nos han contado, y se da cuenta que a través de nuestra expresión estamos abriendo terreno, estamos abriendo territorio.
Entonces empieza a reconducir su expresión conscientemente y a dejarse llevar por lo que desde su propia expresión comienza a ver, es decir, lo que desde su propia expresión le habla, ¿no? Su mundo interno, su guía interno, que todos estos temas han salido, ¿no?, en vídeos anteriores, nos habla, nuestro guía interno nos habla, nuestra sabiduría personal nos habla cuando nos dejamos llevar por un proceso y luego observamos las trazas, las huellas, ¿no?, los signos, las señas que este proceso nos va dejando, ¿no?, y nos va como permitiendo abrir nuevos cauces. Así que sin más entramos en el tema, ¿no?, de este ciclo, y tiene que ver con, bueno, tiene que ver con la construcción biográfica, ¿vale? El tema para este taller, que lo vamos a abrir de manera muy amplia, y luego en los siguientes 4 talleres, en las siguientes 4 propuestas, iremos como matizando y como focalizando diferentes aspectos de este tema genérico. El tema es la escritura de vida. La palabra, vamos a trabajar sobre nuestra propia biografía, ¿vale? La palabra biografía se compone de 2 elementos, bio y grafía, ¿vale? Bio es vida, significa vida, y grafía es escritura, ¿no? Así que de alguna forma la biografía es una escritura de vida, es decir, es la escritura sobre la que se inscribe una vida, ¿no?, un curso de una vida. Bueno, la biografía es un género literario, es decir, realmente no es que sea un género que se corresponda con la realidad. Realmente, si todos estamos familiarizados con la biografía, y cuando hemos leído la biografía de alguien que nos interesa, de algún escritor, de algún músico, ¿no?, pues realmente la biografía es una historia lineal desde su nacimiento a su muerte, donde va encadenando una serie de hechos históricos, es decir, que se inscriben en el contexto histórico, y que, bueno, es una forma de una fábula de lo que ha sido la vida de una persona. Realmente, cuando leemos una biografía, no estamos captando a lo que han sido las trazas de esa persona, sino que si nos adentramos en lo que esa persona escribía, si nos adentramos en lo que esa persona componía, la música que hacía, si nos adentramos en lo que esa persona pintaba, en lo que esa persona, los proyectos vitales, es decir, si nos adentramos ahí, en su diario personal, ahí es donde empezamos a comprender dónde está la verdadera escritura de vida, ¿no? Y cómo toda biografía realmente es una reducción, una simplificación, donde realmente lo importante no está, sino que simplemente se basa en datos y en en un cómputo, en una cronología imaginaria, ¿no?, sobre la que se ubican los hechos materiales. Nosotros vamos a trabajar sobre nuestra propia biografía. Realmente, si quisiésemos hacer una biografía al uso de nosotros mismos, pues relativamente nos sería fácil, ¿no?, porque es un código que tenemos como muy asimilado, y además somos capaces de leernos dentro de una biografía cronológica, ¿no?, desde nacimiento hasta el momento actual, como repasar nuestros hechos. Pero no es esto lo que nos interesa. Lo que nos interesa, y tiene relación también con lo que hemos venido trabajando en el ciclo anterior, nos interesa como permitir que se expresen esos otros acontecimientos que pasarían desapercibidos en una biografía convencional. Entonces vamos de nuevo a observar lo que anímicamente sucede, es decir, lo que internamente, los procesos internos, cómo se significan, esa mitología personal, que es precisamente la que nos saca de lo que sería la biografía, lo que sería nuestra biografía oficial. Por entenderlo, en el caso, por ejemplo, de los surrealistas, ¿no?, todos han generado estrategias a través de su obra para reconstruir su biografía, pero reconstruir una biografía que ya no corresponde a los códigos, ¿no?, oficiales de una cultura materialista,
sino para generar una biografía que conecta con reminiscencias míticas, con reminiscencias cósmicas, con reminiscencias que nos llevan más allá de un yo, porque hay que entender que una biografía habitual lo que hace es como potenciar una personalidad, un ego, un yo, una máscara en definitiva, y lo que hace es ocultar una infinidad de latencias que hay detrás que la biografía oficial tapa. Lo que vamos a hacer es empezar a, es decir, es usar nuestra expresión y usar nuestra observación también, usar nuestra expresión como una herramienta constructiva de construcción biográfica, entendiendo que la escritura, como os decía antes, ¿no? Es decir, la escritura no es simplemente lo que escribo, sino es también lo que hago. Cuando estoy desempeñando alguna función, pongo atención ahí, veo qué es lo que se está abriendo desde ahí, porque es un modo de escritura. Y como todo modo de escritura, es una forma de percepción, es una línea eh, perceptual y experiencial también, que se va abriendo desde nuestro tacto, desde nuestro hacer, desde nuestro pensar, desde nuestro decir. Es decir, cada verbo, cada cosa en la que podemos hallarnos inmersos, está como abriendo un trazo. Es un trazo abierto. El verbo alude a una acción, ¿no? Y no tenemos que pensar en una acción en el tiempo. Esto ya pertenece a un imaginario que en este momento no nos interesa. Es decir, lo que nos interesa es una acción que abre terreno, no una acción en un terreno ya previamente prediseñado y acotado en un imaginario colectivo. No, lo que nos interesa es adentrarnos, abrir líneas, trazos, trazar, es decir, nuestra acción es un trazo, nuestra expresión es un trazo, y ese trazo abre una zona de sensibilidad. Ese trazo abre una, una vía, una línea de vida, una línea de esta escritura de vida de la que estamos hablando. Entonces podemos empezar a reconducir nuestra biografía eh, partiendo de esa línea de vida, de esa expresión, de esa percepción que nos permita como bueno, salir de lo que salir de aquellas circunstancias y de aquellos acontecimientos en los que precisamente nos inscribe una biografía normal. Es decir, estamos en un mundo limitado por nuestra manera de mirar limitada. Entonces vamos a permitir que los detalles, que los elementos que surjan en nuestro día a día nos abran como vías, procesos de experimentación plástica, de experimentación sensitiva, de dejarnos llevar por la mancha de café en el papel, ¿no? Dejarnos llevar por pequeñas cosas que van a ir sucediendo, pero que van a ir dilatando nuestra exploración, nuestra autoobservación, y van a ir creando como diferentes líneas de vida. Para finalizar y por daros también un ejemplo de, bueno, de este ejercicio, este libro que ya saqué también en otra ocasión, El Jardín de la Memoria, que fue mi último libro, surge precisamente hace como unos 7 años, en el momento en el que empecé a captar, como a través de diferentes procesos cotidianos, otras historias, ¿vale? Es como si a través de un proceso te vienen reminiscencias de un acontecimiento a otro nivel, a un nivel mítico, a un nivel simbólico, a un nivel energético, como queráis verlo. Es decir, entonces empecé a captar como diferentes capas, sustratos de otras historias que, aunque no se corresponderían con lo que sería mi biografía material, entre comillas, pero como que esas historias que empecé a captar a través de mis propios procesos me revelaban mucha más verdad que si me ponía a observar lo que supuestamente ha sido mi historia inscrita en un modelo historicista cronológico, ¿no?
Entonces, esto lo digo porque a partir de aquí, bueno, surgió una investigación que duró 6 años y que dio lugar a este libro, y que tiene que ver que precisamente con un desarrollo de esa mitología personal, que a través de la cual como que fui consiguiendo, bueno, fui como descubriendo un eje de orientación, ¿no?, que me sacaba de muchas preocupaciones, de muchos obstáculos, de muchas de estas cosas que nos paralizan, ¿no?, normalmente. Y de repente era como que esta intrahistoria, que este es un concepto que también veremos en estos vídeos, ¿no? Esta intrahistoria, esta metahistoria, que no se corresponde con la historia de los hechos materiales, pero es precisamente sobre la que esta se funda, pues es la que moviliza mis proyectos, es la que hace que esté haciendo estos talleres, es la que da un sentido mítico a todo lo que hago, y que me hace, me hace precisamente conectarme de una manera como plena a cada proceso, y conseguir que cada proceso se abra como una vía de percepción. Así que todo esto, bueno, para que os sirva de ejemplo, de estímulo, para ver de qué manera podemos como interpretar este ejercicio. Es decir, de lo que se trata es de entender que nuestra expresión es una vía de percepción, y vamos a empezar a llevarla más allá. Entonces vamos a observar nuestra vida más allá de lo que normalmente consideramos nuestra vida, y vamos a empezar a observar todo lo que sucede internamente, externamente, qué procesos se abren. Y aquí, claro, lo interesante de este desarrollo, ¿no?, constructivo, esta construcción de nuestra biografía, es precisamente que ya no nos atenemos a un pasado como que lo que supuestamente aconteció, sino que nos atenemos a un presente que abre. Es decir, ya lo importante, como en otro tipo de biografía, no es el hilo de lo que desde donde vengo, sino lo importante es captar dónde estamos. Es decir, y en la medida en que vamos captando el lugar donde realmente estamos, a un nivel mítico, a un nivel simbólico, esta escritura de vida se va abriendo, y nuestra propia experiencia, nuestra propia percepción, nuestra propia expresión se va abriendo, todo en un mismo cauce. Entonces, como primera propuesta para esta semana, vamos a intentar conectar con esta escritura de vida a un nivel perceptual, sensitivo y a un nivel expresivo, y ver qué primeros frutos, qué primeros elementos, qué primeros signos nos trae, ¿no?, a nivel de fotografía, de, de escritura, de dibujo, de vídeo. Es decir, vamos a registrar, a empezar a registrar y a construir precisamente esta nueva línea de vida, o líneas de vida, que van a empezar a amplificar nuestro proceso creativo, alimentar nuestra intuición, nuestra inspiración, y van a ser los guías del proceso que justo ahora comenzamos. Así que nada, adelante.